Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Nueva Visión. Te saluda tu pastor Santos Moreno. Esperamos poder ser de bendición para ti y para tu familia, y que la luz del Evangelio de Cristo alumbre vuestros corazones para seguirle. Amén, amén, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Sean bienvenidos Amén. a su lugar, a su hogar, el hogar de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora, hermanos, damos gracias a Dios por cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por sus vidas, por los que están aquí presentes. También doy gracias a Dios, como les decía, por el pastor Santos, que Dios lo ha estado usando grandemente y que Dios ha bendecido y sigue bendiciendo su ministerio. Reciban un cordial saludo de parte de él, de parte del hermano Samuel. También reciban un cordial saludo. Y si primeramente Dios todo va bien, por aquí lo tendrán. Bueno, él regresa el día domingo 16, me parece, pero ya llega hasta en la tarde. Entonces, por ahí en la semana del 16 de agosto, él regresa para acá. Y estén orando por el matrimonio de los pastores Morenos y por Samuel. Amén. Y en esta tarde, hermanos, la palabra que les quiero compartir, como todos saben, o se dieron cuenta, algunos de ustedes, casi la mayoría de ustedes, ahora que se fue el pastor, pues también a nosotros nos tocó movernos de casa y nos tocó mudarnos. Y mientras estábamos en el proceso, hermanos, de que nos estábamos mudando, no sé si a ustedes les ha pasado de que cuando empieza uno a moverse o empieza uno a hacer limpieza en la casa, en el trabajo, empiezan a veces a salir cosas que nosotros ni sabíamos que las teníamos ahí. Yo soy muy dado a guardar cosas y mi esposa siempre me regaña porque siempre me dice: ¿para qué quieres eso? ¿Lo vas a usar? Pues sí, yo creo que sí lo voy a usar. Y me dice: pues a ver dónde lo guardas, pero aquí adentro no me lo guardas, búscale un lugar. Y mientras estábamos allí limpiando el departamento cuando nos íbamos a mudar, salieron unas cosas y me dijo: tío, esto era una herramienta que ya estaba ahí oxidada y toda fea. Y me dice: no, era Jocelyn, y eran unas navajas para un sauce, para un serrucho. Jocelyn fue la que me dijo. Me dijo: ¿y esto ya lo tiro? Le digo: no, déjamelo, todavía sirve. Y hay veces, hermanos, que a veces para otras personas eso ya no sirve, pero para nosotros es un instrumento útil. Amén. Y en la palabra de Dios, eso es lo que Dios le dijo a un hombre: instrumento útil es este. Quiero que vayamos allí en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, y vamos a estar leyendo el versículo 15 y el versículo 16. Cuando todos lo tengan, hermanos, me indican con un amén y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice la Escritura: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Nuevamente vamos a leer ese versículo, hermanos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Padre bendito, porque tú nos has permitido estar aquí, mi Señor, en este lugar, para darte la honra, para darte la gloria. Te damos gracias, mi Señor, por esa disposición, mi Señor, que cada uno de mis hermanos pusieron para estar en este lugar. También damos gracias por cada uno de aquellos que se han conectado a través de las redes sociales. Rogamos, Padre bendito, que seas bendiciendo sus vidas, que, Padre bendito, seas ministrando a cada uno de los que escuchemos esta palabra,
que ministres nuestras vidas y que nos ayudes, Padre bendito, a cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado, por el cual tú has traído esta palabra a nuestras vidas. Oramos, Padre, que seas bendiciendo este tiempo, este lugar, y que todo lo que se hable, se diga, sea para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos y te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En este pasaje donde Dios le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Dios estaba refiriendo a un hombre, a Saulo. Muchos a lo mejor conocerán la historia de Saulo, otros a lo mejor no. Pero Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia. Saulo era un hombre que en su corazón y en su mente estaba el perseguir a los cristianos o a los santos, como dice la Biblia de aquel tiempo. Pero era perseguir a la iglesia de Cristo. Dice la Escritura que él iba buscando a cada uno de los cristianos en las sinagogas para arrestarlos. E incluso dice ahí en el capítulo 9, principios del capítulo 9, dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres que estaban en este camino, los trajere presos a Jerusalén. Y dice que yendo por el camino aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4 dice del capítulo 9, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz también, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y dice la Escritura que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Dios le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Pero qué es un instrumento, hermanos? Un instrumento, según el diccionario de la lengua española, un instrumento es un objeto o un medio o un recurso que se utiliza para realizar un trabajo, para realizar una acción, para realizar una actividad. Eso es un instrumento. Hay diferentes tipos de instrumentos y entre ellos están los instrumentos musicales, ya estos ya lo saben. Están los instrumentos que son herramientas que son necesarias para llevar a cabo un trabajo. Pero en la Biblia se llama y le dice instrumento a aquel hombre que ha sido escogido por Dios. Le llama instrumento a un hombre de calidad. Si están allí conmigo en Hechos, en el capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo a Ananías,
Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios le dijo a Ananías que él era un instrumento. Pero Ananías, ahora díganme, Ananías, ¿qué dijo? Sí, voy a ir a orar. Ananías se negó. Ananías de pronto, él no quiso ir a orar por Saulo. Ananías sabía y conocía de la fama que tenía Saulo. Ananías sabía que Saulo era un hombre malo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que dice la Escritura que perseguía a los cristianos y asolaba a la iglesia. Se dice que también incluso los torturaba. Allí en el libro de Hechos de los Apóstoles también dice que cuando fue que mataron a Esteban, Saulo estaba allí presente y Saulo atestiguó cuando mataron a Esteban. Y no a este Esteban toda esta vida, nuestro gemelo. Pero ahí estuvo él presente. Y como decía el Señor, él no tenía compasión. Él miró que mataron a Esteban y no tuvo compasión de aquel hombre. A ese hombre al que tanto mal le había hecho a la iglesia, Dios le estaba diciendo a Ananías: ve y ora por él, porque instrumento escogido me es él. A este hombre con mala fama y con todas esas atrocidades que él había hecho, Dios le decía a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Y de la misma manera, hermanos, como Dios obró en la vida de Saulo y vino a encontrarse con él, Dios puede obrar en tu vida. Dios ha venido hasta este lugar, hermanos, para buscarte, para tener un encuentro contigo. Amén. El título de este día y de esta tarde se llama Instrumento útil en las manos de Dios. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos, un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Quién se iba a imaginar o quién iba a pensar que un hombre que iba y perseguía a la iglesia iba a ser un instrumento útil para el Señor? Creo que ninguno de los cristianos de aquel tiempo iban a pensar que tal vez literalmente el peor enemigo de ellos iba a ser el instrumento útil para el Señor. Pero así como les digo, como Dios hizo la obra en Saulo, Dios está aquí para hacer la obra en cada uno de nosotros, para decirnos a cada uno de nosotros: tú eres un instrumento útil en mis manos. Y así como el Señor fue y buscó y encontró a Saulo en el camino a Damasco, de la misma manera Dios ha llegado hasta este lugar, hermanos. A los que estamos aquí presentes y tal vez a los que están a través de una transmisión mirándonos, Dios te ha traído hasta este lugar porque Dios tiene que tengas un encuentro con Él. Amén. Porque dice la Escritura que Él vino a buscarnos, nosotros no le fuimos a buscar. Si vamos allí en San Juan capítulo 15, versículo 16. San Juan capítulo 15 y versículo 16 dice la Escritura: dice San Juan capítulo 15 versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice la Escritura: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y no se está refiriendo, hermanos, muchos han escogido y usado este pasaje para decir que se refiere a la predestinación, a aquellos que han de ser salvos y los que no. No, a eso no se está refiriendo.
Se está refiriendo, que dice la Escritura, que Dios eligió a cada uno de nosotros, eligió amarnos. A cada uno de nosotros Dios eligió el amarte a ti y a mí, hermano, y morir por nosotros. Amén. Que en cada una de las cosas que nosotros teníamos en nuestra antigua vida, a pesar del hombre pecador que éramos, Dios tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. Dios tomó la iniciativa de que aún a pesar de estar en medio de nuestro pecado, cual sea que hayamos estado cometiendo antes de conocer al Señor, Dios eligió amarnos. Y les digo, a mí, y hablando de mí, primeramente, del pecado, de donde Dios me rescató, de ese mundo de la pornografía, de consumir pornografía, aún así Dios me eligió. Dios me escogió, pero escogió para salvarme. Cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos ha rescatado, de ese lugar donde dice la Escritura, donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De allí Dios nos rescató. A mi esposa, ya aquí la voy a balconear. Dijo un pastor, voy a tener que darle, ¿cómo se dice? $5 por los derechos de autor. Pero a mi esposa le gusta escuchar testimonios de personas de donde Dios los ha sacado. Y Dios me maravilla. Y le doy la honra y la gloria a Dios cuando escucho cómo Dios ha libertado a personas que estuvieron drogadictas, que fueron drogadictas. El otro día escuchaba un testimonio a un pastor que por la gracia de Dios lo alcanzó y ahora él es pastor, está predicando en una iglesia. Pero él decía que él era adicto a la droga. Su mamá era adicta a la droga, su papá era adicto a la droga, sus abuelos eran adictos a la droga. Y aparte de todo eso, de consumirla, también la vendían. Pero aún en medio de todo ese mundo, Dios tuvo compasión por cada uno de ellos. Dios alcanzó la vida de este muchacho y dice que Dios comenzó a transformarlo. La vida de él, de su padre, la vida de su abuela también él testificaba. Y no es que, refiriéndome a su testimonio, no es que ellos hayan decidido amar a Dios primero. Dios decide amarnos a cada uno de nosotros. Dios, en medio de nuestros delitos y pecados, Dios decide acercarse a nosotros, inclinarse a nosotros y mostrarnos su amor. El Señor, hermanos, ha decidido venir a buscarte a pesar de tu pasado, a pesar de lo que nosotros hayamos hecho en nuestra antigua vida. Dios se ha acercado hasta el día de hoy, hasta nosotros, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su compasión, para mostrarnos su misericordia. Y hay alguien a quien no le gusta que nos muestren ese amor y esa misericordia. Y es el enemigo. Porque el diablo lo que quiere es que aquellos que ya han caído en el pecado, aquellos que están atados por cualquier pecado, el diablo no quiere que se los quite. El diablo quiere seguir manteniendo a toda esa gente atada al pecado. No quiere, y el enemigo lo que quiere es seguir mirando a cada uno de nosotros, tal vez derrotados, atados a ese pecado en el que por años estuvimos, que dice la Escritura que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo y para rescatarnos. Amén, aleluya. Pero que el diablo, el enemigo, todavía hasta el día de hoy quiere seguir manteniéndonos atados a él. El diablo lo que quiere, el Señor lo reprenda, es mirarte derrotado, mirarte desalentado. Lo que te quiere hacer ver y sentir es que a veces te veas inservible, que no servimos para nada. Ese es el propósito, matarnos, destruirnos. Eso es lo que quiere el enemigo,
destruirnos, recordarnos nuestro pasado y tenernos ahí sometidos. Y miren, hermanos, personalmente, por mucho tiempo yo me sentí así, donde el enemigo venía y me recordaba mi pasado, me recordaba quién yo había sido, me recordaba los pecados que yo había cometido, cómo yo había desobedecido a Dios, cómo yo le había fallado a Dios. Y cuando el enemigo viene y pone todo eso en tu mente y nosotros le damos cabida, empieza a nosotros a ver el desaliento, empieza a ver en nosotros y a ponerle el pensamiento en nosotros: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué quieres perseverar? ¿Para qué quieres buscar si no vas a cambiar? Y empieza a ver ese desaliento en nuestras vidas. Empieza a sentirte menospreciado también, que nadie te aprecia, que nadie te valora, que a veces tu vida tú la sientes como si no tiene sentido. Y entonces, ¿para qué estamos aquí? Dice, ya vas a ir a la iglesia, ¿y para qué vas a ir? Y esos son los pensamientos que pone el enemigo en nuestras mentes. Yo no sé, hermano, ni conozco el pasado por cuál han pasado ustedes, hermanos. Ni sé en la forma en la que tal vez el día de hoy vives. Vive Jesús. Si te sientes menospreciado, si te sientes que no sirves para nada. Aleluya. Pero hay algo que sí te quiero decir, hermanos. Que la palabra del Señor nos dice que tenemos a un Dios al que sí le importas. Que tenemos a un Dios al que Él te ama. Y si vamos allí en 1 Corintios, si van conmigo a 1 Corintios, en el capítulo 1, del versículo 26, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 28, dice la Escritura: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Cuando tú te sientas, hermano, menospreciado, cuando tú te sientas que no sirves para nada, cuando el enemigo te haga creer y sentir eso, recuérdale esta palabra: que aún de lo vil y menospreciado Dios te ha escogido a ti, que aún de lo que es despreciado para el hombre, Dios ha escogido, te ha mirado a ti, te ha escogido a ti, te ha amado a ti. Dice, para avergonzar a aquellos que se creen sabios y poderosos, para avergonzar a aquellos que se creen fuertes, para avergonzar a aquellos que te hacen a veces sentir menos cosa. Dios te ha escogido a ti. En la Biblia miramos muchos ejemplos de cómo Dios ha escogido a hombres y mujeres que tal vez la gente de ese tiempo los miraba como poca cosa. Personas que tal vez ellos personalmente se sentían débiles. Y un ejemplo de ellos es Gedeón. Gedeón, un hombre que estaba escondido en un lagar, como en una cueva. Dice que estaba azotando o sacando el trigo, y estaba allí escondido. Y cuando estaba ya escondido, sin que nadie lo mirara, escondido de los madianitas, dice la Escritura, dice que vino un ángel y le dijo: varón esforzado y valiente. Aun cuando él se sentía el más débil, y dice que era más, dice la Escritura que él dijo: ¿cómo me dices que yo soy un hombre valiente? ¿Cómo me dices que yo soy un hombre esforzado, fuerte? Sí, y le empezó a decir: si yo soy el más pequeño de mi casa, si soy el más pequeño en la tribu de mi padre. Pero aún de aquello, de lo más débil y de lo menospreciado, de eso Dios ha escogido para avergonzar a los fuertes y a los sabios.
También miramos el ejemplo de una mujer que vivió en Jericó y fue Rahab. Esta mujer que dice la escritura que vivía en pecado, que su oficio era pues vender su cuerpo, pero que aún Dios en su grande amor y en su grande misericordia, Dios tuvo compasión de ella. Y ella decidió alejarse de su pecado, ella decidió entregar su vida al Dios de Israel. Y miren cuán grande y cuán amoroso y cuán misericordioso es Dios, que la escritura nos dice, y si ustedes buscan, ahorita no los voy a llevar porque están un poquito largos, pero si buscan la genealogía de Jesús, entre la genealogía de Jesús, ella estuvo ahí, Rahab. De eso vil y menospreciado Dios escoge para avergonzar a los fuertes. Dios usa, hermanos, a personas comunes como tú y yo, hermano. Dios te puede usar. Vive Jesús. Dios puede usarte a ti. No para que seas ese, y ya no que seas ese instrumento o esa persona menospreciada. En Dios tienes valor. Dios te dice en esta hora, hermanos, a cada uno de ustedes, a cada uno de los que escuchan esta transmisión, y Dios me lo dijo a mí también: instrumento útil eres, pero en mis manos. Amén. Instrumento útil eres en las manos de Dios. Dios no te menosprecia, sino por el contrario, la escritura dice que que nosotros tenemos un Dios que nos aprecia, que nosotros tenemos un Dios que nos ama. Si vamos allí en Primera de Pedro capítulo 2, del versículo 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10 dice la escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Vive Jesús. Dios en su grande amor y misericordia, hermano, nos ha dado una nueva identidad. Ya no eres aquel hombre menospreciado, ya no eres aquel hombre rechazado, no. Gloria a Dios. La escritura nos dice que ahora eres un real sacerdocio, que eres una nación santa. Eres ese pueblo adquirido por Dios. Eres un pueblo al que Dios ama. Cuando venga el enemigo a hacerte sentir otra vez que no sirves para nada, recuérdale eso. Recuérdale y dile: bueno, pues Dios me dice que yo soy un pueblo adquirido por Dios. Y como estamos hablando de ser instrumentos útiles para Dios, la escritura ahí nos dice en el versículo 10 el propósito. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que habéis alcanzado misericordia. Y la última parte, del versículo 9 dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso te rescató Dios, para ser instrumento útil del Señor, para anunciar las virtudes, para anunciar la palabra del Señor. Para eso. ¿Y qué debemos hacer, hermanos, para ser nosotros instrumentos útiles de parte de Dios? Ya les dije que Dios nos amó, ya les dije que Dios nos rescató, y ya les dije que Dios nos dio una nueva identidad. Pero ¿qué debemos hacer nosotros si queremos ser instrumento útil en las manos del Señor? Después de que Cristo, el Señor, ha decidido poner la mirada en nosotros
y elegirnos como instrumentos útiles, ahora nos toca, hermanos, dejarnos moldear por Dios. Comenzar a sacar lo que a Dios no le agrada. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Eso fue lo que hizo Saulo. Comenzar a dejar todo aquello que a Dios no le agradaba. Si vamos allá en Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, del versículo 4 al 8. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8 dice la Escritura: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo empezó, aunque él mismo dijo: yo soy hebreo de hebreos, yo soy el que conozco mejor la ley, pero el apóstol Pablo dijo: todo eso lo dejo y lo tengo por basura. Y empezó a dejar aquel Saulo. Y es donde entra ese proceso de ir de Saulo a Pablo. Porque Saulo ciertamente era ese viejo hombre. Ese hombre que empezó a dejar todos aquellos privilegios que tenía, dejó sus reconocimientos, dejó hasta el poder tal vez político que él podía tener, el poder que tenía de ir y perseguir a los cristianos, entrar en las sinagogas. Todo eso lo dejó. Y el apóstol Pablo, hermanos, entró en un proceso donde tenía que dejar aquel viejo hombre. El apóstol Pablo entró en ese proceso donde tuvo que dejar aquello que lo apartaba de Dios. El apóstol Pablo entró en ese proceso donde tenía que dejarse limpiar para ser ese instrumento útil en las manos de Dios. Y si nosotros, hermanos, no nos dejamos limpiar, si nosotros no dejamos que Dios comience a hacer la obra en nuestra vida, nosotros no vamos a ser ese instrumento en las manos del Señor útil. Todos los que hemos de servir a Dios, hemos dejado algo. Si nosotros, hermanos, tenemos y queremos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, en las manos de Dios, tenemos que empezar a dejar todo aquello que nos aparta del Señor. Tenemos que dejar aquello lo que nos aparta, lo que nos aleja, y pedirle a Dios que nos comience a limpiar, pedirle a Dios que nos comience a pulir, pedirle a Dios que comience a quitar toda aquella suciedad que pueda haber en nosotros. Amén. Debemos comenzar a dejar ser trabajados por las manos de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que debemos? Cada uno de nosotros sabemos tal vez lo que debemos de quitar de nuestras vidas. Vive Jesús. Muchas veces necesitamos sacar de nuestras vidas el orgullo. Dios obró conmigo en eso. El enojo, Dios también obró conmigo en eso. A veces la discriminación, también Dios obró conmigo en eso. Y les digo de mí, de lo que Dios ha hecho en mí. Y yo sé que no solamente lo pudo o lo puede hacer conmigo. Dios lo ha hecho con muchos hombres en la Biblia. Y yo sé que Dios lo puede hacer con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere comenzar a limpiar nuestras vidas. Dios quiere quitar también las enemistades, los pleitos. Amén. Dios quiere quitar las iras, las contiendas.
Dios quiere quitar de nosotros todas aquellas prácticas que nos alejan del Señor. Vive Jesús, aleluya. Pero para quitar cada una de esas cosas que nos apartan del Señor, tenemos que entrar en ese proceso como entró el apóstol Pablo. La Escritura nos decía allí en Hechos, en el capítulo 9, en versículos 8 a 9, donde dice que el apóstol Pablo fue y entró y estuvo en una casa, y dice que estuvo por 3 días que no comió y que estuvo orando. Y en ese tiempo, en ese proceso, Dios estuvo obrando en la vida de él. Dios lo estuvo limpiando. Dios le estuvo mostrando todas las cosas que estaban mal en él, que necesitaban cambiar. Y aunque ciertamente a lo mejor es doloroso entrar en ese proceso, cada uno de nosotros tenemos que entrar en ese proceso y de pedirle a Dios que sea Dios quien empiece a obrar en nuestras vidas. Si nosotros queremos ser un instrumento útil en las manos del Señor, nosotros tenemos que dejarnos, ahora sí, que Dios obre. Amén. Pero tenemos que dejar a Dios que Dios nos quebrante. Amén. Tiempo atrás, la andaba buscando ahorita que llegué. Tiempo atrás el pastor Santos, en este púlpito, estaba predicando y les mostró esta flauta. Y él dijo que esta flauta estaba sucia. Para empezar a limpiar esta flauta, ¿saben lo primero que se tiene que hacer? Desarmar. Se tiene que empezar a quitar parte por parte. Mi hija Jocelyn tiene una flauta también y la he mirado cuando la comienza a limpiar, pero ella nada más la limpia superficialmente, porque nada más le limpia lo de adentro. Dice, yo nomás le quito mis babitas, dice. Pero la empieza a desarmar y le empieza a quitar las partes que ella puede desarmar. Pero si ella quiere limpiar toda la flauta por completo, le dijeron que tienen que llevarla con alguien especializado para quitar cada una de esas partes, para quitar los empaques que a lo mejor a simple vista de allá no los alcanzan a ver, pero que tienen que quitárselos y ponerles empaques nuevos. Y cada una de estas piezas tienen que ser quitadas para ser limpiadas. De igual manera, Dios quiere hacer eso en nosotros, en nuestras vidas. Aleluya. Si nosotros queremos ser un instrumento útil en las manos del Señor, como es esta flauta, nosotros debemos dejarnos desarmar. Y como dicen en inglés, take it apart. Y no te van a desarmar así, que te van a quitar las manos, los pies, las cabezas, no. Para que no se me asusten los jóvenes. Pero si Dios quiere entrar en cada una de esas áreas de tu vida y mirar, hacernos ver qué es lo que le estamos fallando, qué es aquello lo que está mal en nosotros, y Dios quiere empezar a limpiar cada una de esas partes en nuestras vidas. Algunas veces, para llegar a ser ese instrumento útil en las manos del Señor, tenemos que dejar que Dios nos lleve por ese proceso de limpieza. Así como Dios restauró física y espiritualmente al apóstol Pablo, y que estuvo por esos días ayunando, estuvo orando, en un proceso donde el apóstol Pablo sometió su carne. Dios nos quiere llevar también por ese proceso, que aprendamos a someter nuestra carne para el Señor, y Dios nos quiere restaurar. Dios te quiere limpiar. Dios quiere que seas ese instrumento útil en las manos del Señor. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Esta flauta, ahorita nadie la toca. Era de un joven, y el pastor Santos en aquel tiempo él dijo que esta flauta se quedó ahí abandonada. Y aunque es un instrumento que puede ser usado, nadie la usa porque está ahí abandonado.
es un instrumento. Pero no porque sea un instrumento quiere decir que está siendo útil en este momento. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué clase de instrumento estamos siendo nosotros para Dios? ¿Estamos siendo instrumentos útiles para el Señor? ¿O solamente estamos siendo esos instrumentos que están ahí guardados? Porque no queremos dejar quien nos use. No queremos dejar que Dios obre, que Dios nos limpie, que Dios nos restaure, Aleluya. que Dios nos pula. Cuando entremos, hermanos, en ese proceso de dejar a Dios que limpie nuestras vidas, muchas veces se tiene miedo porque sabe que se va a sufrir, porque sabes que va a doler, porque sabes que vas a dejar que Dios las conoce todas las cosas, pero sabes que le vas a dar ese lugar a Dios para que Dios obre en tu vida. Que muchas de las cosas que a veces no le hemos contado ni dicho a nadie, pero Dios las conoce. Y Dios quiere obrar en cada una de esas áreas de nuestras vidas que para el hombre, para el ser humano, son desconocidas, pero que Dios las conoce. Dios quiere que tengas esa confianza, que dejes ese lugar para que Dios te limpie, que dejes ese lugar para que Dios te purifique, que dejes ese lugar para que Dios te limpie y te quite toda suciedad. Yo no soy un experto limpiando esto, pero un día estaba mirando que tienen que, después de que la quitan todo esto, tienen que sumergirla en un líquido especial. Tienen que sumergirla en un químico que es el que empieza a desprender toda la suciedad. Y es algo, me parece que es como un ácido. Y el ácido lo que hace es que va quitando, va limpiando. De igual manera, Dios quiere ser ese agente limpiador en nuestras vidas. Y quiere limpiarnos de toda suciedad. Quiere que seas ese instrumento útil para el Señor. Quiere Dios que nosotros aprendamos a depender de Dios. Porque si nosotros aprendemos a depender de Dios, hermanos, ya no las cosas que hagamos no las vamos a hacer con nuestra voluntad. Si nosotros aprendemos a depender de Dios, vamos a ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Porque es Dios quien nos usa. Aquí tenemos a dos hermanos que son pintores. Y yo sé que ellos tienen sus instrumentos para trabajar y tienen sus pulidoras, tienen sus máquinas, sus pistolas de pintar. Pero ese instrumento no va a hacer su trabajo si los hermanos no toman ese instrumento en sus manos y lo comienzan a lijar un carro con ese instrumento. El carro no se va a pintar si no lo toman la pistola de pintar y la comienzan a usar. A lo que voy, hermanos, Dios quiere que seas ese instrumento en sus manos, pero para ser ese instrumento tenemos que dejarnos usar. Tenemos que dejarle ese lugar a Dios para que Dios nos use, para que Dios haga la obra en nuestras vidas. Dios va a tener cuidado de cada uno de nosotros, hermanos, cuando entremos en ese proceso, cuando nos dejemos usar por Dios. Porque dice la Escritura que todos los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Amén, aleluya. En medio de todo el proceso que estemos pasando, y si somos instrumentos útiles para el Señor, las manos de Dios siempre nos guiarán a hacer lo bueno. Nos van a guiar a toda justicia, dice la Escritura. En las manos de Dios, si nosotros nos dejamos usar como instrumentos útiles para el Señor, vamos a poder hacer un buen trabajo. Y no va a ser porque nosotros lo hagamos, sino porque vamos a hacer ese instrumento, esa herramienta en las manos correctas. Esta flauta, aunque pueda entonar tal vez
hermosas melodías, no van a salir de esas hermosas melodías si no están en unas manos correctas, si no hay quien las sepa tocar, si no hay quien las sepa usar. Si me pongo yo, si me pongo yo a tocarla, voy a hacer que ustedes salgan corriendo de aquí. Pero en cambio, si la toca alguien que sabe tocar esta flauta, va a ser un instrumento útil en sus manos. En esta tarde, hermanos, ya para terminar, ya con esto ya termino. Dios quiere que tú seas ese instrumento útil en las manos del Señor. Que aprendamos a depender de las manos de Dios. Que aprendamos a dejarnos ser usados por las manos del Señor. Porque separados de Dios, hermanos, nada vamos a poder ser. Si vamos allí en Juan, en el capítulo 15, San Juan capítulo 15 y versículo 5. San Juan capítulo 15 y versículo 5. Dice la Escritura: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios nada vamos a poder hacer. Aunque ciertamente ahí se refería a la vid, y el tronco o la base de la vid es Cristo. Los pámpanos son aquellas ramas, y los frutos pues es la vid de la uva. Pero si nosotros no estamos agarrados al tronco que es Cristo, no vamos a poder llevar fruto. Si nosotros no estamos en las manos del Señor, no vamos a poder ser instrumento útil. Si nosotros no dejamos que Dios empiece a hacer una obra en nuestras vidas, Dios no nos va a poder limpiar. Para que Dios comience a hacer una obra en nuestras vidas, para que Dios comience a usarnos como instrumento útil, tenemos que rendirnos a Él. Yo no sé qué clase de instrumento quieras ser tú. Si un instrumento útil, o quieres ser un instrumento que nada más esté ahí aguardado. Yo les decía al principio de este sermón que yo había encontrado por ahí unas herramientas, o esa cosa que estaba ahí oxidada, que era una navaja de un serrucho de cortar. Y el Señor me hizo recordar y me hizo preguntarme: ¿quieres ser como esa navaja? Oxidada, olvidada, sabiendo que tiene un uso, pero que nadie la ha usado. ¿Qué clase de instrumento quieres ser, hermano? Yo sé que todos queremos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Dios nos ha alcanzado y nos ha formado con un propósito. Vamos a cumplir con ese propósito con el cual Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, Dios eterno, tú que habitas en las alturas, mi Señor, y que aún desde tu santo trono, mi Señor, puedes mirar a cada uno de nosotros. En esta hora, mi Señor, venimos delante de ti, Padre bendito, dándote primeramente, mi Señor, la honra y la gloria, Padre, por ese amor tan grande que tú tuviste para cada uno de nosotros, en el cual tú decidiste alcanzarnos, mi Señor, en el cual tú decidiste, mi Señor, amarnos, y en el cual, mi Señor, un día tus ojos se dignaron a mirarnos a nosotros, mi Señor, como ese instrumento útil, Padre bendito, que podíamos ser en tus manos. En esta hora, Padre bendito, venimos delante de tu presencia, mi Señor, rogándote, Padre, que seas tú, mi Señor, perdonando, mi Señor, nuestras vidas, y que, Padre bendito, seas comenzando, mi Señor, a hacer una limpieza, mi Señor, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que seas quitando, mi Señor, de cada uno de nosotros todo aquello que no te agrada, Padre. Que seas, Padre bendito, limpiándonos, mi Señor. Que seas puliéndonos, Padre.
Que seas ayudándonos, Padre bendito, a cumplir, mi Señor, con ese propósito con el cual tú nos has formado. Dice tu palabra, mi Señor, que tú le dijiste, mi Señor, a Ananías: ve, porque instrumento útil me es este. Y en esta hora tú le dices a cada uno de los que están aquí, a cada uno de los que escuchan esta transmisión: instrumento útil me eres tú. Oramos, Padre, para que seas tú ayudándonos, mi Señor, a dejarnos ser usados por tus manos. Oramos, Padre, para que seas tú ayudándonos a ser guiados por tu mano y a cumplir, Padre Celestial, con el propósito con el cual tú nos has alcanzado, a cumplir con el propósito para el cual tú nos has formado. Así, Padre bendito, oro para que seas bendiciendo la vida, mi Señor, de cada uno de los que están aquí. Que nos ayudes día con día, mi Señor, a llevar ese fruto, mi Señor, a alcanzar, mi Señor, ese propósito. Y que, Padre bendito, cada una de las cosas que hagamos sean para honrar y glorificar tu nombre. Que cada una de las cosas que hagamos, mi Señor, en nuestras vidas sean, mi Señor, dirigidos, que seamos dirigidos por tus manos. Así, Padre bendito, oro para que seas bendiciendo, mi Señor, a este pueblo. Que seas despidiéndonos, Padre bendito, en paz de este lugar, mi Señor, mas nunca de tu presencia. Que seas, Padre bendito, llevando con bien a mis hermanos hasta su hogar. Y que, Padre bendito, nos permitas nuevamente estar aquí próximamente, mi Señor, para seguir hablando, mi Señor, de tu palabra, para seguir aprendiendo más de ti y para seguir siendo limpiados, mi Señor, perfeccionados por tu palabra. Así despídanos en paz de este lugar, mas nunca de tu presencia. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a ti te damos toda honra y toda gloria. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos y que el Señor les bendiga. Y recuerda, hermano, ser instrumento útil en las manos del Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Amén.